asociada a proyectos colaborativos en contextos indígenas, rurales, multiculturales, urbanos, desde perspectivas críticas y decoloniales. También nos acompaña el doctor Segundo Quintriqueo, profesor titular de la Universidad Católica de Temuco, investigador asociado del Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural y del Centro Interuniversitario de Estudios de Investigación Autóctona, Sierra de la Universidad Laval, quien desarrolla su línea de Educación e Interculturalidad. Ha desarrollado desde el año 2004 a la fecha una serie de proyectos de investigación que abordan la temática de la educación intercultural, principalmente en territorios indígenas y en el caso mapuche en la Araucanía. Para contextualizar un poquitito esta mesa, es una mesa que parte, vamos a cambiar la diapositiva, acá, que tiene como problemática, ¿cierto?, la investigación educativa en contextos indígenas e interculturales, critica, la monoculturalidad del conocimiento científico, escolar y académico, que se propone como una verdad única y absoluta y se implementa en los sectores rurales, indígenas, campesinos. Es una investigación en contextos educativos indígenas e interculturales que históricamente se ha caracterizado por una mirada reduccionista del saber, desde una lógica utilitarista del sujeto-objeto cognoscente, eliminando de esta manera, ¿cierto?, la episteme, los marcos de referencia que entran en interacción en estos contextos indígenas e interculturales, una crítica a estos enfoques y métodos disciplinarios positivistas, en esta lógica de construir el saber que no considera otras epistemes que están en interacción, y por lo tanto, ¿cierto?, ha ido generando históricamente procesos de continuidad y discontinuidad de los saberes y los conocimientos indígenas en el territorio. Por lo tanto, también se ha trabajado ciertos sesgos en el tratamiento de la recolección de información y datos. En relación a estas problemáticas de la investigación en contextos educativos indígenas, hemos visibilizado que en la actualidad esto se ha ido revertiendo de cierta manera. Han comenzado a emerger investigaciones desde otras lógicas que trabajan investigación educativa ya no sobre los pueblos indígenas, sino más bien con los pueblos indígenas, ya como una crítica que se ha hecho desde los territorios indígenas e interculturales a esta lógica eurocéntrica de construir el saber, y que por lo tanto también plantea repensar, sensibilizar, concientizarnos en que trabajar en otro contexto, en otra lógica cultural, con otros saberes, necesariamente genera conflictos, tensiones, porque entran distintos marcos de referencia en interacción. En ese contexto, invitamos a nuestros investigadores, el doctor Estefano Sartorello y el doctor Segundo Quintriqueo, a pensar su reflexión y su discusión respecto de dos preguntas orientadoras para comenzar esta discusión. ¿Cuáles son los enfoques que deberían favorecerse para el desarrollo de la investigación educativa en contextos indígenas e interculturales que permitan avanzar en una democracia, una ciudadanía global y una educación transformadora? ¿Y cómo podemos responder a los llamados a descolonizar la investigación educativa en estos territorios que permitan una educación transformadora? Con esto, ¿cierto?, doy inicio al doctor Estefano Sartorello para que pueda generar su presentación y luego al doctor Segundo Quintriqueo. Bueno, buenas tardes. Aquí en México, por lo menos, mucho gusto compartir la mesa con todas y todos ustedes. Un agradecimiento especial a la doctora Catherine Arias por la invitación a participar en este simposio y un saludo fraternal a mi amigo, compañero Segundo Quintriqueo, que junto a Daniel Quilaqueo, bueno, somos compañeros de andares por estos temas, ¿no? Entonces, pues un gran gusto para mí participar. Voy a compartir una presentación, para ello voy a apagar mi cámara y voy a compartir esta presentación que espero estén viendo. ¿Me confirman? Excelente. Denominé esta presentación investigación colaborativa y descolonial para la coteorización intercultural, el caso del modelo educativo intercultural de la UNEM en México.
manera de contexto, explicar que me voy a referir a los hallazgos que maduraron durante el proceso de codiseño del modelo curricular de la educación intercultural bilingüe de la UNEM, que está en una compilación de nuestra entrañable María Bertelli. Aquí pueden ver la portada del modelo curricular. Y este proceso, obviamente, yo lo analizo de manera mucho más exhaustiva y completa en un libro publicado por Avia Ayala, cuya portada pueden ver en la imagen de la derecha. Se trata, en palabras sencillas, de una propuesta educativa intercultural bilingüe que elaboramos en Chiapas, México, entre noviembre del 2006 y diciembre del 2008, por parte de un grupo intercultural de colaboradores integrado por 2 educadores comunitarios mayatzeltales, tzotziles, choles, de diferentes regiones de Chiapas, que integran la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México, y 4 acompañantes académicos, en este entonces afiliados al CIESAS y al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Hay unas premisas epistémicas que yo quiero señalar en relación al trabajo colaborativo y discutir con ustedes. En este proceso, como académicos acompañantes, nosotros asumimos una epistemología crítica y descolonial que reta las nociones de objetividad y neutralidad y que considera más bien que la investigación es moral y es política y que implica la participación activa de los diferentes colaboradores en todas las fases del proceso de construcción y validación, en este caso de la propuesta educativa. Asumimos que las y los acompañantes académicos, que somos el verdadero problema en estos procesos, bueno, que colaboramos con las organizaciones indígenas, tenemos que renunciar explícitamente a tener el control sobre el proceso y sustituir este control por la voluntad de estar conectados y de formar parte de una comunidad moral en la que el objetivo principal es la comprensión del otro como premisa para lograr la co-construcción de un conocimiento que resulte recíprocamente útil a nosotros para transformar la academia moderno-colonial y a ellos para los fines políticos pedagógicos que persiguen. En ese sentido, en nuestra experiencia, resultó determinante desarrollar prácticas investigativas política y culturalmente responsivas, en las que, como bien dice Denzin, las y los académicos seamos responsables no hacia una disciplina o una institución, sino hacia los sujetos y las comunidades con las que colaboramos. En ese sentido, retomando ideas de Luis Enrique López, se trata de desarrollar una investigación de acompañamiento dirigida a construir conocimiento de forma dialógica e intercultural como resultado de la confluencia de visiones, perspectivas, experiencias de vida y de educación muy distintas. Ello, en nuestro caso, implica, y sobre todo para los acompañantes académicos, aprender a reconocer al otro como sujeto de conocimiento, asumiendo de manera explícita y deliberada que el otro puede ser conocido solo si se le acepta plenamente como creador de conocimiento, como bien dice Boaventura de Sousa Santos. Lo anterior, por supuesto, supone tomar en cuenta las profundas desigualdades y asimetrías de poder que existen en procesos colaborativos. Y sobre ello voy a abundar en unas diapositivas más. Entonces, como académicos en particular, necesitamos cuestionar nuestros privilegios y nuestra posición de poder, asumiendo una posición ética explícita que nos permita de aprender del otro con quien colaboramos, reconociendo, pero de a de veras, la existencia y validez de otras racionalidades. Lo que Villoro dice, reconocer al otro a la vez en su igualdad, en su diferencia, reconocerlo en el sentido que él mismo dé a su mundo. Esto bien se puede explicar en nuestra experiencia a partir de
de una expresión en lengua maya tzeltal, Cochelín Bajtik. De hecho, en nuestra experiencia fue demasiado importante definir claramente y desde el principio cuál era el papel de los colaboradores indígenas de la UNEM y enfatizar en su papel activo y protagónico en cuanto coproductores de conocimiento educativo. Ello implicó que todos, tanto nosotros como académicos acompañantes, como ellos como portadores de los conocimientos indígenas, estuviéramos dispuestos a asumir una responsabilidad moral compartida y recíprocamente constituida. Esto justamente se explica a través de esta categoría epistémica en lengua maya tzeltal, Cochelín Bajtik, que es un término con el que se expresa la acción intersubjetiva de un nosotros, en el que cada uno influye a la colectividad en la que participa y esta a su vez influye sobre cada persona. Se trata, digamos, de una acción mutua, recíproca, donde todos los participantes afectamos al proceso, pero somos afectados por él. Lo determinamos por medio de las categorías que aportamos, pero también somos determinados por las categorías de los demás participantes. Y esto bien se expresa en lengua tzeltal a través de esta categoría epistémica propia. Esto también implicó para nosotros reconceptualizar el trabajo de campo. O sea, transitar de la colaboración a la coteorización implicó, siguiendo a lo que plantea Joan Rappaport, convertir el trabajo de campo, entendido como recolección de datos, en un espacio de co-construcción, resituando los planteamientos y las aportaciones de nuestros colaboradores de la UNEM, no como simple, entre comillas, datos etnográficos, sino como formas paralelas de análisis, como aportes a la construcción de una teoría que se hacía en campo, no después. Esto implicó, evidentemente, negociar entre las diferentes formas de poder que se ejercían al interior de este proceso, entre el poder formal de los académicos acompañantes y el sustantivo de nuestros colaboradores indígenas de la UNEM. Negociar entonces entre el poder que nosotros como académicos acompañantes ejercíamos al traducir, interpretar, entrecomillado, ¿verdad?, las aportaciones de nuestros colaboradores indígenas y por el otro, su poder sustantivo en cuanto portadores de los conocimientos propios y de los principios de la pedagogía indígena que habían aprendido y practicado en la vida, en las comunidades y en las escuelas comunitarias donde trabajan todavía. Esto nos ayudó a mucho una herramienta, un recurso metodológico que tomamos prestado de la teoría fundamentada de corte constructivista que Cathy Charmas plasma en sus escritos, que son los códigos en vivo. O sea, expresiones muchas veces enunciadas y discutidas en lengua originaria, en lengua tzeltal, y después traducidas y interpretadas, de nuevo entre comillas, en español, para que los acompañantes académicos pudiéramos entenderlas cabalmente. Y con estas expresiones, nuestros colaboradores de la UNEM nombraban sus prácticas educativas y definían los alcances político-pedagógicos de su modelo curricular. Un ejemplo, y ya voy terminando, es la idea del maestro acompañante. Obviamente, ante el planteamiento de la parte más académica de definir el perfil del maestro, aquí fue muy interesante como el poder sustantivo de nuestros colaboradores indígenas impuso, negoció, sustentó la importancia de transitar hacia otra concepción, que es la de acompañante. Y aquí hay algunas citas que voy a leer rápidamente. La primera, ¿cómo deben ser los maestros?
reconocen al niño como un sujeto poseedor de algunos conocimientos adquiridos en el medio social, natural, familiar. Todos estos conocimientos que ha aprendido el niño se le da seguimiento en la escuela. Esto es lo que decían nuestros colaboradores indígenas. Otra frase clave que de hecho marcó todo el proceso de diseño curricular es la de un compañero Chol, que señala: maestro suena un poco más como alguien que sabe y solo enseña. Para nosotros el maestro es como un acompañante. Los maestros oficiales tienen esta mentalidad que ellos son maestros y que enseñan, mientras que nosotros nos referimos a alguien que va acompañando en el proceso de aprendizaje. Únicamente debe de ayudar al niño porque éste de por sí solo aprende. Es libre de aprender solito, pero en donde le hace falta algo, el maestro le ayuda. Deja que el niño sea autónomo en su aprendizaje y lo apoya en su proceso, ayudando a mejorar. Estos dos códigos en vivo, o sea, el código en vivo de maestro acompañante explicado, traducido para nosotros, para que nosotros lo pudiéramos entender, por parte de nuestros colaboradores celtales, tzotziles y choles de la UNEM, encuentra también sustento en otros trabajos que se han hecho en Chiapas con educadores indígenas, como es el caso del trabajo desarrollado por Antonio Paoli previamente al nuestro, donde él nombra en celtal la palabra acompañante como Noptezwanej. Y el Noptezwanej es alguien que no enseña algo, sino que introduce un proceso. Primero permite que el otro vea, experimente. Y una vez que ha experimentado algo que lo ha traído a su corazón, le deja que pregunte para que haya el deseo de recibir una respuesta. Entonces, digamos, esos son pequeños ejemplos. Obviamente, en el trabajo que referí, todo esto viene explicado mucho más a profundidad, pero ahorita el tiempo no me lo permite. Eso fue un poco lo que en esta imagen, y me disculpo porque está un poco mal enfocada, pero bueno, no me había dado cuenta, es un poco el funcionamiento del proceso de coteorización intercultural en el caso que le estoy contando, porque hay otras formas, ¿verdad? Ese es solamente un ejemplo de lo que nosotros hicimos. El centro del proceso, el corazón, dirían nuestros compañeros indígenas, está en los códigos en vivos, que son el núcleo pulsante del proceso de coteorización. De ahí surge el proceso, de ahí se detona, es el origen del procedimiento de coteorización. Estos códigos en vivos se fusionan en categorías que son cercanas a ellos. ¿Por qué? Pues porque nosotros como académicos acompañantes obviamente entramos en esta disposición epistémica que les estaba diciendo y entonces comprendemos que necesitamos escuchar, dialogar, comprender estas otras epistemologías, estas otras racionalidades, porque en ellas se expresa este saber propio, este conocimiento y esta pedagogía portada por nuestros colaboradores. Y esto, finalmente, en el tercer círculo, y con esto termino, se articula con estas categorías teóricas de más largo, de más amplio alcance, como por ejemplo, y aquí obviamente no he tenido el tiempo de explicarlo, con el papel que los maestros, los facilitadores, tienen, por ejemplo, en los procesos educativos relacionados con el método eh, propuesto por Lev Vygotsky, por el enfoque histórico-cultural. O sea, hay un diálogo en realidad que permite partir de los códigos en vivos y llegar a teorías sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje mucho más amplias, pero es un diálogo muy fértil que pero parte desde adentro, desde lo que denominamos el corazón. Bueno, espero no haber abusado del tiempo y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Estefano. Vamos a dar inicio a la presentación del segundo y luego a la ronda de preguntas, comentarios, sugerencias de tu presentación y la de segundo. ¿Ya? Así que te invitamos a que nos acompañes hasta el final en la mesa.
¿Seguro? Sí. Ya. Muy bien. Mari Compuche, Melepalut Fachi, Huelin Mapumeo. Fei Leita Sungu, Saúl Win, Fei Tain Reculual, Fei Come Wenuntu Alta Mapun que Kiman, Fei Ple, Fin Mapumeo, Chumleluta Pu Taipu Anamche. Buenos días a todos. Estamos aquí, ¿cierto?, en una sesión donde estamos dispuestos para aprender colaborativamente, como plantea Estefano, perdón, y para tratar también de compartir experiencias investigativas que se desarrollan en distintos contextos. Para hacer una breve introducción de lo que plantea la mesa, ¿no? Esta idea de o necesidad de cambiar la forma de hacer investigación en contexto indígena, hoy día está planteado como un desafío para repensar en cómo desarrollar propuestas y proyectos de investigación en contexto indígena, de manera de descolonizar, sobre todo desde el punto de vista teórico, metodológico y empírico, para desarrollar estas investigaciones que tienen por objeto construir una base de saberes y conocimientos que en algún momento puedan tener implicancias naturalmente en la educación intercultural. Voy a hablar un poco sobre los problemas generales que presenta la investigación en contexto indígena. Primero, tenemos un cientificismo, digamos, instalado en la investigación educativa en contexto de colonización, que históricamente ha omitido, ha ignorado, ha suprimido, ha invisibilizado los saberes y conocimientos propios. También existe una falta de validación teórica, metodológica y empírica de los nuevos conocimientos como resultado de investigación en contexto indígena, con la implicación de los actores del medio educativo y social. Observamos una falta también de divulgación, de vulgarización y democratización de los resultados de investigación científica para que tenga algún sentido, alguna utilidad práctica en los participantes de la investigación, principalmente en el medio educativo. Y por lo tanto observamos históricamente en contexto indígena un extractivismo epistemológico, ¿no? Porque aprendimos en la lógica de la investigación eurocéntrica occidental, que hay que ir a las familias, a las comunidades, recolectar esos datos, ese conjunto de información y luego pasar por un proceso de interpretación y validación desde el punto de vista de quien tiene la hegemonía del poder, en este caso los investigadores. Observamos también un desconocimiento de los actores del medio educativo y social respecto de los saberes, digamos, y conocimientos indígenas, lo cual limita naturalmente el desarrollo de investigaciones contextualizadas. Y hoy día está la urgencia, ¿no?, de formar nuevos investigadores indígenas y no indígenas comprometidos política, ética y epistemológicamente para la búsqueda, digamos, de soluciones a problemas concretos que afectan hoy día a la educación, principalmente en contexto indígena. Como desafío está la idea, ¿no?, de plantearnos el reto a futuro, ahora y en el futuro, esta idea de concebir, planificar y materializar la investigación educativa con la implicación activa de los actores del medio educativo y social en una alianza estratégica, ¿no?, con el sector público, productivo y la sociedad civil en los respectivos territorios, sabiendo que al menos en Chile, ¿cierto?, los conocimientos indígenas no son homogéneos, son heterogéneos, es decir, que se ajustan a las particularidades territoriales. También está la necesidad de aumentar las capacidades investigativas de indígenas y no indígenas para desenvolverse adecuadamente desde un entendimiento, digamos, de la cosmovisión indígena, para así avanzar con resultados de investigación que tengan impacto positivo y también acotar las limitaciones de la construcción de nuevos conocimientos en perspectiva intercultural. Por lo tanto, es necesario articular los beneficios de la ciencia indígena y la ciencia eurooccidental en educación para mejorar el éxito escolar y educativo de todos los estudiantes indígenas y no indígenas.
Asimismo, explorar nuevas formas de construir marcos teóricos, metodológicos, para profundizar y precisar el potencial intelectual, social, psicológico y espiritual desde los conocimientos indígenas, como un bien, digamos, para el desarrollo integral de la humanidad. Tomar conciencia que los saberes y conocimientos indígenas están presentes en la memoria social, está en la oralidad, en los relatos fundacionales, y por lo tanto requiere, como muy bien decía Estefano, de un proceso co-constructivo donde investigadores y participantes de la investigación puedan dialogar desde los saberes y a partir de ahí sintetizar, digamos, los nuevos conocimientos desde un pluralismo epistemológico intercultural, donde se asuman desde los distintos actores, digamos, de que existen diferentes formas de construir conocimiento dependiendo del contexto. Y si tuviera que esquematizar estas ideas, digamos, partimos de la necesidad de implicación de los actores del medio educativo y social en la educación intercultural. No es posible concebir una educación intercultural contextualizada a los territorios sin la implicación activa de los padres, de los sabios, de los líderes indígenas, de los indígenas que tienen un dominio sobre oficios, por ejemplo, en conocimientos medicinales, la artesanía, etcétera, ¿no? Es principalmente relevante de que esto lo hagamos en esa dirección. Por lo tanto, ya no hace falta que nosotros vayamos y hagamos una entrevista como para ir y sacar conocimientos de algún lado. Más bien estamos desafiados a aprender desde las propias prácticas epistémicas de los pueblos indígenas, particularmente en nuestro caso en el mapuche, lo que va en contra o está en oposición a la interrogación y al extractivismo, digamos, epistémico en contexto indígena. También implica, en este caso, progresivamente descolonizar la forma de construir conocimiento en contexto indígena, es decir, que no es el investigador el único responsable de la construcción de nuevos conocimientos, sino que también los propios indígenas son muy relevantes a la hora de validar y de co-teorizar, digamos, estos nuevos conocimientos para que tenga un sentido de pertinencia social, cultural y territorial en la implementación de la educación intercultural. Los saberes y conocimientos indígenas, digamos, están muy ligados a la ciencia y en realidad es un saber integral que podemos interpretarlo y articularlo desde distintas disciplinas del currículum escolar, por ejemplo, en cuanto a la educación intercultural. Y aquí es muy importante lo que ya planteaba Estefano, ¿cierto? Partir de los principios de la pedagogía y educación indígena es vital para aportar con el desarrollo de la inteligencia experimentada y emocional de los estudiantes como un bien, diría, de la humanidad, que, al servicio de todos los estudiantes indígenas y no indígenas. Por lo tanto, considerarla como visión indígena, que incluya prácticas epistémicas propias, digamos, para la construcción de nuevos conocimientos, es un gran desafío para quienes nos desempeñamos en la investigación en contexto indígena. Voy a entregar 10 pistas, digamos, de cómo acercarnos de mejor forma a la producción de nuevos conocimientos en contexto mapuche particularmente, pero esto puede ser también similar en contexto indígena. Primero, debemos abandonar progresivamente en contexto indígena estos marcos referenciales, teóricos, metodológicos que hemos aprendido desde la investigación en el sentido eurocéntrico occidental y recoger las propias formas de indagación en el caso indígena. En el caso mapuche tenemos el concepto de inatu sumu, es decir, buscar el conocimiento que está en la memoria social, que está en la tradición oral, que está en la toponimia de los lugares, es decir, de esa forma tenemos que más bien aprender de los indígenas y no que nosotros nos transformemos en personas, digamos, que tienen el poder del saber. 2, es necesario revisar los protocolos socioculturales indígenas formales para el desarrollo de la investigación. Es decir, tratar de generar este diálogo intercientífico que permita ampliar las posibilidades
de nuevas formas de concebir, de comprender la producción de conocimiento en contexto indígena. Sustentar la investigación educativa desde la cosmovisión indígena, yo diría desde la ciencia indígena, como una posibilidad, como un potencial para mejorar la producción de conocimiento en contexto indígena. 4. La co-construcción es un punto de base para partir y realizar investigación en contexto indígena, lo cual permita construir conocimientos que tengan verdaderamente un sentido, no solo para los investigadores, sino principalmente para quienes están implicados, digamos, en la implementación de la educación intercultural, por ejemplo. 5. Construir el problema en lo posible, digamos, esto es un gran desafío, respondiendo a las necesidades socioculturales de los propios pueblos indígenas y como una forma de abandonar los marcos epistémicos eurooccidentales y aportar con una descolonización de la investigación en el contexto de familias y comunidades indígenas, para responder tanto a los intereses, digamos, de los investigadores como de los sabios. 6. Esta idea de validar los resultados de investigación con los participantes. Y ahí pueden existir distintas formas, ¿no? Como por ejemplo la lógica de la conversación entre iguales, bajarnos un peldaño, digamos, o 2 peldaños, y para tratar de dialogar desde una horizontalidad con los participantes de la investigación. La necesidad permanente de vulgarizar y diseminar, digamos, los nuevos conocimientos en el medio educativo y social, y no solamente en la academia, sino que estos nuevos conocimientos puedan ser susceptibles de ser utilizados, digamos, de forma positiva para avanzar a una democratización, tanto en el acceso como en el uso del conocimiento, en la implementación de la educación intercultural. El uso de métodos propios indígenas, digamos, para construir la experiencia investigativa, tanto para investigadores indígenas como no indígenas, y de esa forma poder aportar al desarrollo de la investigación desde un diálogo de saberes, digamos, que permita contribuir al desarrollo social, cultural de las familias y comunidades, el desarrollo educativo, etc. 9. Construir redes de colaboración entre los pueblos y territorios indígenas, como un diálogo que debiera apoyar, digamos, a las redes de colaboración en perspectiva continental, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que indígenas mexicanos o indígenas de Canadá puedan compartir experiencia con indígenas de América del Sur, por ejemplo, y de esa forma ir consolidando esta construcción de nuevos conocimientos y nuevas formas de investigar? Y la necesidad urgente de innovar en la investigación educativa como una práctica descolonizadora, digamos, que permita poner en práctica este diálogo intercientífico para llevar a la investigación como una posibilidad de emancipación y autodeterminación de los pueblos indígenas. Yo creo que eso... Muchas gracias, Segundo. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Pueden activar sus micrófonos si desean o dejar las preguntas en el chat. Vamos a leer un poquitito lo que tenemos acá. Una pregunta para Estefano. ¿La noción de igualdad está bien definida? ¿Se es igual, pero igual a quiénes? ¿A patrones que definen la noción de lo normal? Lo cual no ayuda a reconocer al otro u otra. ¿Y las bases epistemológicas de la igualdad serían difíciles de asimilar en la región? Sí, gracias. Antes que nada, permítanme comentar algo breve sobre la presentación de Segundo, porque señala cosas que son muy interesantes a mi manera de ver y muy claras. A mí me parece, bueno, estamos en diálogo desde hace tiempo y afortunadamente es un diálogo rico de interaprendizajes, pero cada vez veo cosas muy interesantes. Y a mí lo que Segundo aporta
me ayuda también a comentar algo que no dije. O sea, hay un gran aporte para el propio mundo académico en estos procesos. El aporte no es solo para con los proyectos políticos educativos de los pueblos indígenas originarios, y después vamos sobre esta pregunta que me parece muy importante. Lo que nosotros aprendemos como académicos acompañantes de estos procesos es a descolonizar la propia academia y a transformar las pedagogías que utilizamos en nuestros propios contextos, como es, por ejemplo, el contexto de la licenciatura en pedagogía, de la maestría en pedagogía, del doctorado en pedagogía de la propia Universidad Iberoamericana, en la que trabajo, por ejemplo. Esto es fundamental, o sea, el aprendizaje es recíproco. Transformamos prácticas educativas muy tradicionales, muy académicas, porque aprendemos de lo que nos enseñan estas otras pedagogías. Entonces, bueno, eso lo quería comentar, porque es algo que me surge de lo que estaba aportando mi amigo y colega, el doctor Segundo Quintriqueo. Sobre la pregunta, el tema de la igualdad yo lo defino en relación con el tema de la diversidad. Son dos conceptos que tienen que ir de la mano, a mi manera de ver. No, al hablar de igualdad y diversidad, yo me refiero a lo que he tratado de explicar en la diapositiva, o sea, a este formar parte de una comunidad moral en la que nos reconocemos recíprocamente como personas que están dialogando para construir conocimiento a partir de sus respectivas posturas políticas y sus bases epistemológicas. En ese sentido, igualdad y diversidad para poder dialogar y poder negociar entre, en el caso que yo les estaba narrando, entre, por ejemplo, estas dos formas de ejercer el poder al interior del proceso colaborativo, que en nuestro caso fue el diálogo entre el poder sustantivo de los portadores de los principios de las pedagogías indígenas y el poder formalizante de las y los académicos acompañantes. Gracias. Muchas gracias, Estefano. Vamos a ver otras preguntas que nos aparecen en el chat. A ver, acá Natalia dice, teniendo en cuenta que los conocimientos y contextos de cada comunidad indígena son diferentes, ¿cada comunidad debería crear su propio modelo educativo e investigativo? Yo creo que a Segundo y a Estefano va dirigida la pregunta, en sus distintos territorios. Yo voy a comenzar, ¿es posible? Sí. Efectivamente, es nuestra tesis como equipo, digamos, de la Universidad Católica de Temuco. Tenemos un proyecto justamente FONDEF, donde planteamos la idea de una propuesta educativa intercultural que sea pertinente a los respectivos territorios, en el entendido de que los saberes, al ser indígenas, al ser oral eminentemente, y que se conserva la memoria social, y dada la existencia de dialectos, digamos, diferentes en los territorios, es necesario que se avance en una propuesta pedagógica que sea flexible, que se pueda adaptar permanentemente a los territorios, y eso hace un llamado, digamos, a que la familia, la comunidad, los padres, los sabios, los líderes indígenas se impliquen activamente en la construcción del proyecto educativo intercultural común, que sea de interés para la familia y la comunidad, como una forma de apropiación, digamos, de lo que establece el currículum escolar, y asimismo en los propósitos y los intereses de la escuela y la educación en contexto indígena. Muchas gracias, Segundo. Estefano. Es una pregunta muy importante. En el caso nuestro, nosotros trabajamos con una organización multiétnica que trabaja en diferentes regiones de México, en Chiapas
Y en Chiapas son 3 regiones, en Puebla son otras 3 regiones distintas, en Oaxaca también, y luego en una región específica de la meseta purépecha. Yo coincido con Segundo, se necesita encontrar propuestas que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los contextos socioterritoriales y culturales. Hay principios comunes para nosotros. Por ejemplo, nosotros partimos de la idea de que el conocimiento indígena se desarrolla en diálogo con el territorio socionatural y las y los actores que los habitan. Pero obviamente esto implica entonces que una metodología común tenga que adaptarse de acuerdo al contexto. En nuestra experiencia, nosotros más que diferencias entre comunidades, encontramos diferencias entre regiones socionaturales, lo que nos permite ser un poquito más abarcativos. Por ejemplo, y con eso cierro, en el caso de Puebla, donde estoy trabajando ahora de manera bastante intensa, observamos mucha semejanza entre pueblos distintos que habitan regiones parecidas desde el punto de vista socioterritorial, y encontramos diferencias entre pueblos otomíes iguales, digamos, pero que habitan regiones distintas entre sí. Entonces, más que el pueblo, es el contexto socioterritorial lo que determina en nuestra experiencia el tipo de propuesta educativa. Gracias. Muchas gracias, Estefano. Vamos a continuar con las preguntas, también es para ambos. Vamos a comenzar esta vez con Estefano y finalizamos con Segundo. Dice, ¿cómo establecer una colaboración con las comunidades en forma concreta? Esa colaboración de acompañantes. Las Ethic Board en Estados Unidos y Canadá son rígidas. ¿Qué ustedes recomiendan en base a su experiencia y sabiduría? Estefano. Bueno, experiencia sí, sabiduría ojalá, pero digamos, sí, no, experiencia. Bueno, en nuestra experiencia la idea es que respondemos a necesidades que se nos plantean de manera específica. Yo trabajo en particular con escuelas y con comunidades que concretamente nos piden acompañar procesos. Y hay una solicitud, una invitación a colaborar que ellos nos hacen, porque conocen nuestro trabajo, porque ya llevamos tiempo en la región, porque han escuchado de los procesos que hemos venido desarrollando, y entonces hay una búsqueda que suele comenzar desde ellos hacia nosotros. Y en los casos en los que esto no sucede, cuando nos acercamos, tratamos de hacerlo con mucho cuidado, en términos de evitar así como llegar a salvar el mundo, que pues más bien necesitamos nosotros ser salvados, ¿no? Y entonces en una postura también de mucho diálogo, de mucho respeto, con mucho cuidado, yo diría en puntas de pie. Eso podría ser una manera de decirlo. Gracias. Desde mi perspectiva, esta colaboración, digamos, por ejemplo, entre pueblos indígenas del norte, del sur, etcétera, es posible en concreto, por ejemplo, en la reconstrucción de la historia propia que ha sido negada por la educación escolar y por la ciencia en general. Igualmente, la riqueza que tienen los pueblos indígenas en la relación, por ejemplo, con el medio ambiente, con el territorio, la territorialidad, como en tanto fuente inspiradora de su propia identidad, de sus propios saberes y conocimientos. Yo creo que sería muy a futuro deseable al menos de que hubiera este tipo de colaboración. Pero claro, tenemos a la base un gran problema, que son el poder estructural, digamos, y el racismo institucionalizado que tenemos en todo contexto indígena. Eso ocurre lo mismo en Canadá que en México, en Chile,
es prácticamente lo mismo. Es decir, la escuela por ejemplo, es un espacio cerrado, estructurado, que limita muchísimo la implicación de los padres, sabios, líderes indígenas en la concepción, por ejemplo, de un proyecto educativo común. Así que, pero bueno, estamos en esa dirección y en nuestro desafío como investigadores y los futuros investigadores que apoyen este proceso, ¿no?, de descolonizar la construcción de conocimiento en contexto indígena. Muchas gracias. Segundo, bueno, acá Estefano nos comparte un libro para quienes deseen descargarlo. Muchas gracias, Estefano. Acá hay otra reflexión, pregunta. Extractivismo epistemológico. La Organización Fraternal Negra de Honduras decidió hace varios años que para evitar este extractivismo epistemológico, que expone segundo, ninguna investigación social, universitaria o institucional del Estado puede ser realizada sin discusión, aprobación y acompañamiento de la organización comunitaria. Esta es una fuente de tensión frecuente entre actores privados e institucionales dentro de los territorios garifunas del norte del país que pretenden obtener información socioeconómica y cultural de este pueblo, sin explicar los usos posteriores de esas bases de datos. Creo que está muy en sintonía, ¿cierto?, con esta necesidad de devolver estos saberes, estos conocimientos también al territorio y que sean fuentes útiles para la gente, para la comunidad. No sé si hay más preguntas, pueden activar su micrófono si lo desean. Buenos días. Buenos días. Estamos acá en la Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, en México, Jalapa, Veracruz, México, y escuchando a los ponentes, pero en particular al doctor Estefano, estaba yo pensando en la propuesta de la escuela zapatista. Me parece que hay muchas coincidencias. Entonces, la pregunta sería si cree que hay alguna similitud entre lo que él plantea y la propuesta de la escuela zapatista de mirar a la comunidad, de ver sus necesidades y que el investigador o el profesor, más que llegar y aportar o decir, o que es portador del conocimiento, trata de involucrarse con la comunidad, ¿no?, de fundirse en la comunidad. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto. Sí, colegas, de ahí venimos, evidentemente, bueno, si ustedes también en el libro que acabo de compartir viene un poco la trayectoria de este trabajo en colaboración. Este trabajo surge a partir de 1995. La UNEM es una de estas organizaciones indígenas que surge a raíz del levantamiento zapatista. Entonces, claro que los principios de la educación zapatista son muy cercanos a los que nosotros también practicamos. Hay diferencias, pero sí, digamos que, como decía María Bertelli, se trata de experiencias hermanadas, donde hay diferencias, pero bueno, muchas semejanzas. Entonces, claro, de ahí venimos, insisto. Gracias. Muchas gracias, Estefano. Eloy nos comenta, preguntando caminamos, así es, preguntando caminamos en conjunto y co-construimos también. No sé si hay más preguntas. Catherine, había una pregunta antes en el chat que me parece bien importante abordar, que tenía que ver con el tema de cómo definimos lo indígena. Me parece una gran pregunta. Sí, a lo mejor si quiere segundo antes y yo después. Por favor, te cedo la palabra, Estefano. Con toda maldad, ¿verdad, amigo? Bueno, bueno. Voy a leer la pregunta, Estefano, para quienes nos están escuchando. ¿Cuál es la definición del concepto indígena? Si existe diversidad de pueblos indígenas, ¿a cuál se refiere cada uno? Me imagino las distintas experiencias que han desarrollado en esta investigación educativa. Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, de entrada, a nosotros como colectivo nos queda muy claro que, como bien planteaba Guillermo Bonfil Batalla, la categoría de indio, de indígena, son categorías coloniales.
y son categorías que surgen en contextos de dominación, sumisión, y hay que considerarlas en ese sentido. Sin embargo, en el transcurso, en México por lo menos, esta categoría también ha sido resignificada y apropiada por parte también del movimiento indígena, así se autodenomina, reunido, por ejemplo, alrededor del Congreso Nacional Indígena, que como ustedes bien saben, es la voz, es una de las voces emanadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde replantean el ser indígena desde otro locus de enunciación y posicionamiento político. Ahora, en nuestra experiencia, no es una palabra que se use constantemente. Hay compañeras y compañeros que se autodefinen de otra manera, que se llaman, nosotros somos tzeltales, nosotros somos ñañús, nosotros somos ombeyats, nosotros somos ayuk, y no usan la palabra indígena. Hay otros compañeros que sí la usan. O sea, esto varía mucho de acuerdo al contexto, pero obviamente es un término cargado ideológica y políticamente que hay que discutir, analizar y debatir. Entonces, bueno, en nuestra experiencia así es. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con Stefano. Yo creo que el concepto de indígena es una construcción que viene, digamos, desde los Estados-nación, particularmente, para generar una categoría, digamos, de personas que tienen un origen ancestral en un territorio determinado. Eso es lo que podría decir. Y en cuanto a remarcar la idea, digamos, cuando planteamos una educación, una investigación descolonizadora y por lo tanto implementar una educación pertinente social, cultural y territorialmente, el desafío es que esa educación sea de alta calidad. Y no solo para indígenas, sino también para las personas no indígenas que habitan en el mismo territorio. Por lo tanto, que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de desenvolverse lo mejor posible en este mundo global, pero en perspectiva local, diría yo. Muchas gracias. Segundo, vamos a dar espacio para la última pregunta y vamos cerrando. No sé si hay alguna más en el chat o alguien quiere activar su micrófono. Espero haber abordado todas las preguntas que nos hicieron por el chat. Sí. Katy. Sí, Soledad. Más que pregunta, yo quisiera agradecer tanto a Stefano como Segundo los sintonizados que están. La verdad es que es un orgullo ser parte de estos equipos de investigación y saber que estamos dando respuesta a una necesidad real de participación y de involucrar a los participantes, de hacerles activos con el reconocimiento que esto involucra. La verdad es que escuchar a Segundo y escuchar a Stefano es siempre un agrado. Yo les felicito, les agradezco su experiencia y también mucha sabiduría, Stefano y Segundo, y valoro este espacio a quien está organizando, porque es una tremenda instancia para sentir que lo que estamos haciendo está bien encaminado. Nos falta, sin duda, pero vamos por buen camino. Así que felicitaciones y felicitar a Catherine su acogida en moderar este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Algunas palabras de cierre para finalizar con esta discusión respecto de avanzar en una investigación educativa descolonizadora. Agradecer a Segundo y a Stefano. Creo que nos quedamos con el desafío del hacer, del preocuparnos en este hacer, y cuestionar los privilegios y las posiciones de poder que emergen desde la academia. Creo que nos llama, ¿cierto?, esta descolonización a cuestionar estos privilegios, a repensar la investigación educativa en contextos indígenas e interculturales, desde posturas valóricas y, como bien decía Stefano, y políticas con los sujetos y con el territorio para responder a sus necesidades, sus finalidades educativas y, por supuesto, ¿cierto?, la implicación de la familia y la comunidad. Muchas gracias y con esto damos cierre a esta mesa de investigación educativa en contextos indígenas e interculturales. Gracias.
Gracias, Muchas colegas. gracias. Hasta Chao, luego, gracias. Chao, Estefano. Hasta luego, Gracias. gracias. Un abrazo. Un Nos abrazo, vemos. gracias. Abrazos. Muchas gracias. Chaltumay.